Daniel, capítulo número 2, verso número 23. Vamos a continuar con nuestra serie, hermanos, fieles hasta el final. Este es el tema número 9 de esta serie. Tema número 9. El título de este tema que vamos a estar estudiando en esta mañana, si Dios lo permite, hay Dios en los cielos. Hay Dios en los cielos. Hoy en día el pensamiento de creer en Dios, de depender, como algunos dicen, ¿no? Que siento que está mal dicho para mí, pero muchos dicen depender de un poder superior, porque el Señor no solamente es poder, es muchas otras cosas. ¿Okay? Entonces muchos de ellos dicen, bueno, hay que depender de un poder superior. Bueno, la idea para muchos de depender de algo que es mayor que tú, para muchos es absurdo. Porque dicen, tú eres el que vas a trabajar, tú eres el que te levantas, tú eres el que ideas, tú eres el que... Y todo se centra en el yo. Sin darse cuenta que dice la palabra en Hechos, que Dios es el que ha delimitado la habitación del hombre y da al hombre sabiduría y fuerza para desarrollar lo que Él hace. Y vamos a analizar hoy, hermanos, esa parte. Recordemos, hermanos, que el final de todo no es en sí el ser humano. O sea, no pensemos que el final de, en este caso, la Biblia o de la historia humana es la felicidad del ser humano. Esa no es la finalidad, ni es el final de todo. El final de todo es Cristo. Tenemos que llegar a ese punto de analizar que el final de todo es Cristo. El final del mundo es Cristo, hermanos. Esto lo vamos a analizar. Daniel 2:23. Voy a empezar a leer allí. Ese va a ser los pasajes que vamos a analizar en esta mañana. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza. Y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Después de esto, fue Daniel a Arioc, el cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, el cual llamaban Belsasar, ese es el nombre babilónico: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. ¿Qué afirmación más contundente? Hay Dios en los cielos. Nuevamente, hermanos, vamos a retomar el contexto. El rey tuvo un sueño y fue un sueño que lo estremeció, fue muy claro. Por lo tanto, manda llamar a sus expertos, a sus adivinos, a sus magos, a sus astrólogos, sus químicos, sus físicos, los manda llamar a todos para que le den una explicación clara del sueño. Pero, para estar seguro de que no lo engañen, con la interpretación les dice que le tienen que decir el sueño y lo que significa. Entonces los expertos en el estudio de las estrellas y de la botánica, de la física, de la química y de los dioses caldeos entraron en crisis porque era algo imposible. Y esas cosas imposibles, hermanos, para el ser humano hacen que nuestro Dios sea más exaltado, porque para nuestro Dios no hay nada difícil. No hay nada difícil. Y como concluimos hace semanas atrás, Dios eligió a lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Dios los ha unido a ustedes con Cristo.
Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos libertó del pecado. Por lo tanto, como dicen las Escrituras, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente en el Señor. Eso es 1 Corintios capítulo 1, verso 27. Y como dice este último verso, ¿qué es lo que estaba haciendo Daniel? Jactarse en el Señor. Todo hombre, hermanos, incluyendo Daniel, era inútil ante este reto. ¿Cuál reto? Decir el sueño y la interpretación. Sin embargo, ¿qué difícil para Dios? Nada. Nada es difícil para nuestro Dios. O sea, si tengas tu vida muy enredada, tengas tu vida muy vacía, tengas tu vida llena de malas decisiones, Dios sí puede hacer algo. Cristo puede hacer algo por ti. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Porque Él es Dios. En este momento, Nabucodonosor tendría que entender que Dios ya conoce la historia y que Él pone reyes y los quita y cumple propósitos en su punto divino. Entonces, vamos a empezar a leer Daniel 2:23. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza. Y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Después de esto fue Daniel a Arioc, el cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y les dijo: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. La visión que Dios le había dado era idéntica a la que el rey había visto. ¿Por qué? Porque ambas las había dado Dios, de modo que no era necesario ni preguntar al rey qué era lo que había soñado. Daniel nunca le dijo como los demás: pues dime qué soñaste y te digo. No, simplemente le dijo: dame tiempo, y después le dijo: llévame, ya le voy a decir lo que soñó. A través, hermanos, del milagro de la revelación, Dios ha retirado el velo y ha descubierto muchos misterios. Hermanos, la Biblia está llena de misterios que son revelados en Cristo. Tenemos que ir a la Biblia en Cristo. Si nosotros vamos a la Biblia en el punto del hombre, vamos a errar en la interpretación. Por eso muchos no entienden la Biblia, porque lo quieren entender en base a preceptos humanos. Por eso no lo pueden entender. Entonces, esta es la gran diferencia, hermanos, entre el cristianismo y las demás religiones. ¿Cuál es? El cristianismo es algo que Dios ha revelado. Las religiones es algo que el hombre ha inventado. El cristianismo es algo que Dios ha revelado. Las religiones es algo que el hombre ha inventado. Salió de su mente, se origina en la mente del hombre pecador. Esa es la gran diferencia, hermanos. Entonces, hermanos, también, así como Daniel le fue a decir al rey lo que iba a pasar, también nosotros podemos decirle al mundo lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque tenemos ya la revelación. Ya sabemos lo que va a pasar. ¿No dice Cristo: no os turbéis, porque vendrán falsos en mi nombre y dirán: yo soy el Cristo? Eso es a futuro. Cristo está hablando en futuro. No los creáis. Y habrá pestes y hambres y guerras y rumores de guerras, pero no es el fin. ¿Se dan cuenta cómo también podemos nosotros ya decirle al mundo qué es lo que va a suceder? Así como Daniel le dijo a Nabucodonosor lo que iba a suceder. Entonces, el punto de las religiones, hermanos, es que piensan que el final es que el hombre sea feliz. Por decir el Islam. El Islam, los hombres bomba, cuando se hacen explotar, ellos dicen que entre más pecadores maten, más mujeres tendrán en el cielo. ¿Te das cuenta? O sea, su fin del cielo es que el hombre sea feliz. ¿No? Ese es el fin supuestamente de ellos. De los testigos lo mismo, que sean parte de los 144,000 que están en el cielo gozándose. ¿Se dan cuenta? Para ellos el fin del cielo es que el hombre sea feliz. Para nosotros no. ¿Sabes cuál es el fin en el cielo? Conocer a Cristo.
O sea, Cristo es el centro. Cuando vemos la adoración celestial en Apocalipsis capítulo 4, nos damos cuenta que el centro de la adoración es Cristo. El centro de todo el Apocalipsis, hermanos, no es, ay, ¿qué va a pasar? Que va a caer granizo. Ese no es el centro de Apocalipsis. El centro de Apocalipsis es que Cristo reina. Ese es el centro. Por eso muchos se equivocan en traducir el Apocalipsis. ¿Por qué? Porque ponen al hombre en el centro de que hay pobrecitos. Los hombres van a sufrir. Ay, pobrecita de la gente, va a tomar sangre. Ese no es el fin, hermanos. O sea, ¿tú piensas que Dios reveló eso para que te espantes? ¿Para que espantes a otros? No. El centro de Apocalipsis es que entendamos que Cristo reina y que Cristo es el vengador de la iglesia. Cristo. Entonces, el fin del cielo no es que el hombre sea feliz. El fin es conocer a Cristo. Entonces, vamos, 1 Corintios capítulo 2, verso 6. Pues hermanos, como cristianos, ya tenemos esa revelación. Por eso, vamos a leer este pasaje. Y esto es importante, hermanos. Esto es importante en la parte de madurar. 1 Corintios capítulo 2, verso número 6. 1 Corintios capítulo 2, verso número 6. Vean cómo dice este pasaje, y Pablo aquí está hablando de esa gran sabiduría que viene de lo alto y que hace que nosotros alcancemos madurez. Y una parte, hermanos, de madurar, es como dice este pasaje, y ahorita lo vamos a leer, acomodar lo espiritual a lo espiritual. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perece. Estas son las religiones. Algunas religiones tienen como que cosas místicas, ¿no? O sea, como que conocen algo fuera de lo natural. Pero es terrenal, hermanos, perece. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Esa sabiduría del sueño de Nabucodonosor era la sabiduría de Dios ¿en qué? En misterio. No sabía qué significaba. Y ahora que leemos el Antiguo Testamento, lo mismo pasa. Es una sabiduría en misterio. ¿Para qué? Para nuestra gloria. O sea, para entender algo, cuando entendemos las cosas del Antiguo Testamento a través de Cristo, es algo glorioso. Lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiesen conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Se dan cuenta? Aún el sueño de Nabucodonosor, que vamos a estar estudiando durante varias sesiones, el punto cúlmine de que Dios revele la historia es Cristo. Es Cristo. En algún punto de todos esos imperios que van a pasar, Cristo vendría. ¿En cuál fue? En el Imperio Romano. ¿Se dan cuenta? O sea, el punto no es que decimos, no, pues para que vean que Dios hizo la historia. No. O sea, eso no es el punto. El punto es, en algún punto de esa historia, vino alguien que partió la historia. Cristo. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. O sea, nadie pudo haber hecho un plan tan grande de salvación, ni trazar toda la historia como Dios lo hizo. Nadie, hermanos. Pero Dios, ¿qué dice ahí? Nos las reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Por qué se las reveló a Daniel? Por el Espíritu. Por el Espíritu. Y ahora, a ti como a mí, como a Daniel, también Dios nos ha revelado, pero cosas más gloriosas. Lo que Daniel entendió fue glorioso, pero lo que ahora nosotros podemos entender en Cristo es mucho más glorioso. Mucho más. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios.
Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Ahí están los magos, los astrólogos, los psicólogos. Tienen sabiduría. No negamos, ¿no? Que saben pedagogía y saben química y física y botánica y biología. Sí. Que de las supernovas y los hoyos negros y el lado oscuro de la luna. Sí. Pero es sabiduría del mundo. Sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El sueño de Nabucodonosor tenía dos vértices. La parte terrenal, que es la historia, gobiernos, imperios, pero había una parte que espiritual, y esa solamente la puede saber un hijo de Dios. La gente lee la Biblia y sabe de datos, y a lo mejor ha ido hasta Israel y conoce el estanque de Betesda y la tumba de Samuel y la tumba de Abraham y la tumba de Isaac. Sí, conocen todo eso, pero ¿qué no entienden? Lo espiritual. No lo entienden, porque si lo hubieran entendido, no habrían matado al Cristo. Porque el hombre natural, versículo 14, no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. Son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir, ¿cómo? Espiritualmente. O sea, las cosas que ahora tú y yo entendemos de las Escrituras es porque el Espíritu nos las hace entender. Y entendemos qué quiere decir esto para mi vida. No, es que la Biblia fue escrita hace 3000 años. Pues parece tan actual. Eso no lo vamos a negar, que fue escrita hace mucho tiempo. Pero como es palabra de Dios, es una palabra que no pasará hasta que todo se cumpla. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Significa juzgar ahí, significa discierne. ¿Ah? Pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo es tener la mente de Cristo? Que tenemos la palabra, hermanos. Y cada vez que la estudiamos, conocemos más de la mente de Dios. Cada vez que entendemos un misterio de las Escrituras, estamos entendiendo la mente de Dios por el Espíritu. Ser espiritual, hermanos, ser maduro, es que también entendemos esto. Cosas que estaban ocultas, que estaban veladas y que ahora se ponen más claras, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Daniel hizo precisamente eso. Entendió que sí, físicamente estaban ocurriendo cosas que afectaban al mundo conocido, pero espiritualmente había algo más profundo. Y vamos a ver, hermanos, que la visión que tuvo Nabucodonosor se vuelve a repetir, pero ya no en forma de imagen, sino en forma de animales. Quiere decir que hay otro significado allí. Es el mismo relato, pero con otro punto de entendimiento que tenemos que estudiar, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Seguimos ahí en Daniel, capítulo 2, verso 25. Entonces, hermano, cuando tú entiendes cosas de las Escrituras que parecen tan simples, pero esas cosas tan simples, hermanos, de las Escrituras, los más sabios no las pueden entender. No las pueden entender. Así el curita de la parroquia, cosas a veces de las Escrituras no las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. Por eso hay tantas religiones. Que cada religión tiene algo de la Biblia, ¿eh?
Toda religión tiene algo de la Biblia. Hasta los satanistas tienen algo de la Biblia. Pero mal empleado. Mal entendido. ¿Por qué? Porque no la disciernen con el espíritu, la disciernen con la carne. Pues obviamente sacan su rollo. Daniel 2:25. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo: así he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, el cual se llamaba Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Y Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Es decir, yo vengo en representación, no soy yo. Daniel está diciendo, no soy yo. Yo no fui el que entendí. Hay un Dios que es el que te va a dar la interpretación. Y además, así también yo les digo, hay un Dios que puede cambiar tu vida. Hay un Dios que puede cambiar todo lo que tú piensas. Que piensas que es Dios, que Dios no existe, que no, pues no sé dónde está, porque si existiera Dios, ¿por qué me pasó esto? Pues hay un Dios en los cielos que te puede hacer entender las respuestas de quién eres, por qué naciste aquí, hacia dónde te diriges. Hay un Dios que te puede dar esas respuestas si le buscas, y están aquí en su palabra. Entonces, hermanos, Dios ha dado a conocer el plan. ¿Dónde culmina? En Cristo. Ante la presencia del rey, naturalmente que a Daniel se le llamaría por su nombre babilónico. El nombre de Daniel lo identificaba como israelita, pero Belsasar lo identificaba como el servidor del rey en turno, que era el rey de Babilonia. El rey pareció sorprenderse de que este joven judío fuese capaz de darle la respuesta que todos los veteranos y experimentados consejeros habrían sido incapaces de dar. Y el rey preguntó: ¿acaso tú vas a poder hacerlo? Ahora vemos aquí varios puntos del carácter de Daniel, hermanos. Número 1, que admitió que nadie podía hacer eso. Admitió que ni los astrólogos, ni los más sabios, ni los más experimentados pueden revelar este misterio, hermanos. No había ningún hombre sobre la tierra. Es como cuando dice Romanos 3, y Dios buscó un justo, y no halló ni uno. O sea, hasta los más sabios, los que se devoran libros, no eran dignos, y no son dignos. Número 2, le dio todo el crédito al Señor. Todo el crédito. O sea, no soy yo, rey. Nadie puede, ni yo puedo, pero hay un Dios que Él me ha revelado qué es lo que soñaste. En otras palabras, como leímos en Isaías, solo hay un Dios. Los demás que son, o que los hombres llaman dioses, nada son. Y hermanos, qué valiente testimonio, Los sabios del rey, que les rendían culto a los dioses de Babilonia, habían sido incapaces de decirle lo que quería saber, pero un joven judío que adoraba al Dios verdadero le pudo dar respuesta. ¿Y por qué? Porque hay Dios en los cielos. El Dios sobre el cual Nabucodonosor nada sabía, pero que podía revelar secretos que los sabios de Babilonia no podían revelar. Si Nabucodonosor quería resolver su problema, tendría que acudir al Dios verdadero. ¿Te das cuenta? Si tú quieres resolver tu problema y quieres respuestas, tienes que acudir al Dios verdadero. Deja de estar acudiendo al tarot, y a los chamanes, y a las brujas, y a las cartas, y el café, y que te limpien con el huevo. Y que a ver, vamos a matar un conejo, y lo abren y ven a ver las entrañas, a ver qué sucede, si tienes un mal augurio. Deja de estar viendo todo eso. Eso es falso, es falsedad, es falsa sabiduría, es engaño. Ve al Dios verdadero, Él te va a dar respuestas. Entonces nos imaginamos, hermanos, cómo estarían los demás astrólogos, los sabios. No tan contentos, hermanos, porque pensemos que con esto se estaban evidenciando que ellos eran inútiles, que eran mentirosos y que eran limitados. ¿Y cómo era posible que un esclavo,
un extranjero, un exiliado. Ahora les estoy dando lecciones. ¿Cómo era posible? Un hombre del mundo, hermanos, eso no lo acepta. Por eso cuando ven en tu vida a Cristo y ven cómo Dios está cambiando, el mundo no lo acepta. No lo acepta. Y te empieza a odiar. Proverbios 9:7. Fíjense, ahí vemos, tenemos la respuesta a esto que les estoy diciendo. Proverbios 9:7. Sí, hermanos, cuando tú quieras ya empezar a buscar más de Dios, dices, yo sé que mi vida es un desastre, voy a buscar a Cristo, una de las señas que se empiezan a ver es que la gente te empieza a odiar. ¿Por qué? No lo sabes, pero nosotros sí lo sabemos, por la verdad. Por la verdad, porque su vida es una mentira. Cuando tú vives en la verdad, tu vida evidencia lo que ellos son, una vil mentira. Eso es lo que estaba evidenciando Daniel con esos magos. ¿Cuál? Que sus dioses eran una mentira. No se enojaban. Porque mira lo que dice: el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. Voy a leerlo ahora en palabra de Dios para todos. El que corrige al burlador o reprende al perverso solo se ganará insultos y desprecio. No reprendas al arrogante porque terminará odiándote. Corrige al sabio y te respetará. Enséñale al sabio y se hará más sabio. Daniel, Dios le enseñó y ¿qué pasó? Se volvió más sabio. Da instrucción al justo y aumentará su saber. La sabiduría comienza con el respeto al Señor. ¿Dónde comienza la sabiduría? Cuando tomas a Dios en cuenta en tu vida. Ahí comienza, hermanos. No cuando te devoras la Biblia. O sea, está bien que hay que leer la Biblia, pero la verdadera sabiduría comienza cuando Dios es el centro de tu vida. Ahí comienza la sabiduría. Aprender acerca del santo es tener inteligencia. Gracias a mí se alarga tu existencia. Tu vida aumentará muchos años. Si eres sabio, lo eres para tu propio bienestar, pero si eres arrogante, solo tú sufrirás las consecuencias, que es lo que estaba pasando. Y después lo veremos, ¿no? ¿Qué pasó cuando Daniel salió del foso? Pues ahora echen a los que lo acusaron. Y dicen que también habían tocado el suelo y los leones se abalanzaron. Si eres arrogante, sufrirás las consecuencias. Hermanos, principalmente el mundo aborrece la verdad. Y el que Dios nos ilumine, te haga sabio, que empieces a temer a Dios, hará que el mundo se vuelva tu enemigo. Y tú dirás, pero ¿yo qué les hice? ¿En qué le estoy afectando? ¿Sabes qué le hiciste? Aprender sabiduría en eso. En eso lo estás afectando, en que sabes más de Dios, en que vives en la verdad y evidencias que su vida es una mentira. Eso es lo que estás haciendo. Regresamos, Daniel 2:29. Seguimos ahí. Le va a decir ahora el sueño. ¿Va? Daniel 2:29. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y las desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo en las eras del verano.
y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Veamos, el rey se estaba haciendo preguntas que el ser humano en su vida se hace, ¿verdad? ¿Qué me depara el futuro? ¿Qué voy a estudiar? ¿Con quién me voy a casar? ¿Es bueno comprar una casa, un coche? ¿Cómo seré yo a los 50 años, a los 40 años? ¿Tendré dinero, no tendré dinero? ¿Tendré trabajo, tendré salud? ¿Cómo será mi vida? Eso mismo estaba preguntando Nabucodonosor. Nabucodonosor era joven en su reinado. Se dice que más o menos cuando tuvo este sueño, él tenía 3 años reinando apenas. O sea, era muy joven reinando. Entonces se preguntaba, pues si su reino perduraría. Y es obvio que se preguntaba, pues qué pasaría con él. Y sin duda Dios le respondió a esa duda. Y no por él, sino por el fin. ¿El cual es? Cristo. Lo vemos al final, ¿no? Una gran piedra no cortada con mano. Hermanos, eso debemos entenderlo bien. Y es que el fin o lo importante del fin no es el infierno. Es Cristo. Lo importante del fin es Cristo. Quiero que veamos, hermanos, cómo Daniel repasa el sueño. Con detalles que tienen una interpretación que llevan a Cristo. En su sueño, el rey vio una estatua, aparentemente la de un hombre. Lo primero que le impresionó de la imagen fue su tamaño. Era muy alta. Era resplandeciente de metal brillante. Nabucodonosor recordó el terror que sintió al contemplarla, no solo por su tamaño, sino también por su apariencia. Y Daniel repasa brevemente detalles de la imagen, que estaba hecha de materiales que en nuestro mundo se consideran preciosos y perdurables, como el oro, la plata y el bronce. La cabeza era de oro puro, el pecho y los brazos eran de plata, el vientre y los muslos eran de bronce y las piernas eran de hierro. Sin embargo, lo sorprendente era que los pies que soportaban la imagen eran en parte de hierro y en parte de barro cocido. ¿Qué quiere decir? La parte más endeble de la imagen es los pies. Quiero que vean, hermanos, cómo todo eso se refleja en toda la vida del ser humano y en la historia del ser humano. Empezamos por un metal más precioso que es el oro. Plata. La plata es menor que el oro. Es menos precioso. El bronce es mucho menos. Entonces, así es la vida del ser humano. ¿Cuándo podemos decir que es más físicamente más atractivo? Dice, ¿cuáles son tus años de oro? Pues tus 15 a tus 30, 35, 40 años. Hay sus excepciones, ¿verdad? Que se estiran la piel y toda la cosa, y crema de concha nácar y toda la cosa. Pero, ¿se dan cuenta cómo es la vida del ser humano? ¿Cómo va en declive? Como en las estaciones. La primavera siento que es la estación más bonita porque todo florece, todo es verde, todo es hermoso. Pero llega el verano y empieza a haber un declive. Vean la historia del ser humano. Ha habido momentos en que el ser humano ha tenido un auge muy fuerte y muy importante, pero con el tiempo, vean cómo va en declive. Vean cómo va en declive. Van decayendo. Y me parece que las sociedades no son de oro. ¿De qué son? De barro. Para mí estamos en ese tipo de sociedades de barro que cualquier cosa los desmenuza. ¿Se dan cuenta, hermanos? Cómo todo lo precioso que el mundo pueda ofrecer delante de Dios no tiene ningún valor. No tiene ningún valor. Lo sorprendente era que los pies que soportaban la imagen eran de parte de hierro y parte de barro cocido. Eran dos materiales que no se mezclan. Además, el barro cocido es un material quebradizo y débil. La estatua gigantesca que Nabucodonosor vio se apoyaba sobre unos pies sumamente frágiles,
en vista del tamaño de la imagen y la debilidad de la base en que se sustentaba, la imagen podía caer fácilmente en cualquier momento sin previo aviso. Entonces, ya se relató el sueño, pero ahora viene la parte más difícil. ¿Cuál es? Acomodar lo espiritual a lo espiritual. Hermanos, hoy muchos leen la Biblia, pero como son terrenales, dicen cada tontería o cada locura porque no hay iluminación, hermanos. Por eso hay que nacer de nuevo. Y vamos a ver este verso muy conocido te quiero hablar de unas cosas que debemos entender aquí. Juan 14:3. Vamos a ver este pasaje y vamos a entender algunas cosas, hermanos. Lo voy a decir de esta manera. Este versículo, o estos versículos que vamos a leer, nos dan 3 llaves para entender la palabra de Dios. 3 llaves que debemos tener nosotros si queremos entender la Biblia. Si no tenemos estas 3 llaves, no la vamos a entender. Dice ahí: y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. ¿Ven cómo lo dice? Donde yo estoy. No es para que ustedes estén en el cielo, no dice así. Dice, para que donde yo estoy, ustedes también. Eso significa poner la mirada en Cristo. A eso se refiere cuando el autor de Hebreos dice, poniendo los ojos puestos en Cristo. ¿Por qué? Porque donde está Él, nosotros vamos a estar. Y sabéis a dónde voy. Y sabéis el camino. Asegura a Cristo que lo saben. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues sabemos el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que a mí me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Entonces, para entender la Biblia, o la palabra de Dios y sus planes que Él ha tenido desde la eternidad, debemos tener 3 llaves, si podemos decirlo así. Si no tenemos estas 3 llaves, vamos a errar en lo que Dios dice. Número 1, lo que dice Juan 14, el camino. Es decir, hacia dónde nos dirige lo que estudiamos. ¿Hacia dónde? Debe dirigirnos hacia Cristo, por eso ahí saben el camino. O sea, tenemos que entender que los caminos que la Biblia marca deben llevarnos a Cristo, no a tu bienestar personal o tu bienestar financiero o que tu matrimonio se salve. Esas son cosas secundarias que pueden suceder si tú sigues a Cristo. ¿Eh? Pero el camino, la primera llave, es que debemos entender que el camino que la palabra de Dios nos indica, nos lleva a Cristo, no al hombre, a Cristo. Si no entendemos eso, hay versículos que no los vamos a entender, porque los queremos guiar hacia el hombre. Entonces tenemos que tener la primera llave. El camino es Cristo. Y ese camino nos tiene que llevar a Cristo. Por eso, hermanos, les voy a dar un ejemplo. Había 2 fiestas a las cuales todo el pueblo tenía que ir a Jerusalén. La fiesta de los tabernáculos y la fiesta de la Pascua. 2 veces al año tenían que descender a Jerusalén. ¿Por qué crees que Dios ideó eso? ¿Para hacerlos viajar? ¿Hacerlos gastar? ¿Hacerlos incomodar? No, hermanos. Porque ambas fiestas a las cuales se les convoca a Jerusalén son sombra de lo que ahora vivimos. El tabernáculo es nuestro cuerpo, nuestro peregrinar, y la Pascua, el sacrificio de Cristo.
Esos dos indican el camino hacia dónde, hacia Jerusalén. Jerusalén es un símil de nuestra herencia celestial. Estamos caminando en este mundo, pero bajo esos dos puntos de que el camino y nuestro fin es ¿qué? Cristo. Donde no, pues es que ahí decía, no, pues qué malo es Dios. Si nos enfocamos en el hombre, no, pues qué malo es Dios. No, pues los hace viajar, no, pues Él no se pone a pensar que yo vivo hasta Efraín, hasta arriba, hasta el norte, y tengo que bajar ahí a Jerusalén. No, qué fastidio, qué gran dolor de cabeza. No, tenían un porqué, hermanos. Y cuando entendemos a Cristo, vamos a entender que era necesario. Era necesario. Cuando entendemos a Cristo, hermanos, entonces entendemos el por qué Dios dio esa tierra a Israel. Entendemos, porque el camino, como se lo dijo Jesucristo a la samaritana, ustedes adoran lo que no conocen, porque la salvación viene de los judíos. Número 2, la segunda llave, la verdad. La verdad. Es decir, ¿cuál es la verdad central de las Escrituras? Pues Cristo, es obvio. Cuando los que enseñan ponen al hombre o sus ambiciones, la iluminación está cerrada para ellos. No vas a entender nada. Citan versos, pero mal citados. Es que Dios hizo pobre para enriquecernos. A ver, analizando. Dios hizo pobre. ¿Pero pobre en qué sentido? Pues en las riquezas espirituales. Pues se supone que si las riquezas espirituales fue la que se hizo pobre, todas las riquezas que nos va a dar a nosotros son ¿qué? Espirituales. Entonces, ¿por qué las ponen terrenales? No, pero es que Abraham, Isaac, Jacob eran ricos. Sí. Pero uno de los símbolos de la riqueza es construirse un castillo. ¿Y por qué Abraham habitaba en tiendas? Porque era un símil de que la verdad era que su verdadera riqueza no era las muchas ovejas que tenía. Su verdadera riqueza era Dios, que un día lo fue a visitar y le dijo que tendría un hijo. Esa era la verdadera riqueza, que Dios le dijo que tendría un hijo. Y dice que Sara, cuando escuchó del otro lado, se rió. ¿Por qué se rió? Que ya eran avanzados en edad. Y dice, ay, mi Señor, ya siendo de casi 100 años, va a tener hijo, y yo. Y se rió dentro de ella. Entonces Dios le dijo, ¿por qué te reíste? No, yo no me reí. Sí, te reíste. ¿Saben por qué, hermanos? Porque cuando no entendemos las cosas y las verdades de Dios causan risa. Porque para el hombre son locura. Para Sara era locura. Eso. ¿Y qué creen? Tuvo un hijo. Tuvo un hijo. Y cuando nosotros analizamos la Escritura y se la predicamos a alguien, para ellos es locura. ¿Ah? ¿Por qué? Porque para ellos esta parte de entender la gran salvación de Dios es algo que se les hace una locura, no la entienden. Hermanos, debemos entender esta verdad. La verdad central de las Escrituras es Cristo. Con eso, hermanos, vamos a lograr entender por qué Dios mandó a exterminar todos sus pueblos. ¿Por qué los hombres hoy culpan tanto de no? Dios es el mayor asesino de la humanidad. ¿Por qué? Mandó un diluvio. Mató a todos. O sea, ¿qué Dios hace eso? Yo no puedo creer en un Dios así. Es que no conoces la verdad. Porque para ti tu verdad es que el hombre, cuán malo sea y con cuál pecador sea, un día va a encontrar lo bueno. Esa es una vil mentira. No es cierto. No. El hombre no va a encontrar el bien si Cristo no lo encuentra primero. Y el hombre no entiende esa verdad, no la puede creer.
Entonces, en base a esa verdad, entendemos que si Dios no hubiera enviado un diluvio, la humanidad se hubiera extinguido. Entonces, ya cuando entendemos la verdad, vemos que el diluvio en verdad no fue aniquilación, sino fue salvación. Porque si Dios los hubiera dejado así, pues como hoy, entre hombres y entre mujeres, ¿qué resultado da? Nada. Extinción. Sin embargo, Dios guardó a 8 personas, que como dice Noé, era perfecto en sus generaciones. Entonces, cuando entendemos esa verdad, hermanos, empezamos a ver cómo Dios, en esa parte de juicio, también viene misericordia. Lo que el hombre natural no puede ver. ¿Por qué descendió Dios a Sodoma y a Gomorra? Dice porque alguien clamaba ahí. ¿Quién clamaba? Lot clamaba. Porque después lo maltrataron. Sabemos después en qué terminó. Pero lo maltrataron. Dice que desde el más grande hasta el más joven, a la puerta de Lot. Saca a los viajeros que vinieron contigo para que los violemos. Violentos, sin sentido natural, inmorales, crueles, aborrecedores de lo bueno, quien sabiendo esto, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, Romanos 1, ¿no? No solamente las hacen, sino se complacen con los que las practican. Entonces, ¿por qué Dios destruyó Sodoma y Gomorra? Porque alguien clamaba, porque era una ciudad violenta. Ay, no, pobrecitos. No, Dios no puede ser así. Esa es la verdad, hermanos. ¿Se dan cuenta? Cuando entendemos esa verdad, muchas cosas de las Escrituras tienen sentido. Y número 3, la vida. Esa es la tercera llave que debemos de tener. Es decir, ¿qué nos demuestra el final de todo? Pues que nuestra vida está escondida con Cristo. Y con Cristo será revelada. Es decir, hermanos, cuando decimos que Cristo es la vida, debemos entender que si Él resucitó y está sentado a la diestra de Dios, es que nuestra vida no es esta, sino la que viene. Cuando entendemos esa verdad, vivimos para Dios en esta vida, para que en la próxima reinemos con Él. Pero si no tenemos esta llave de verdad, hermanos, de la vida, somos como el rico insensato. ¿Qué haré? Ya sé lo que haré. Derribaré mis graneros y los haré más grandes. Y diré a mi alma, a mi vida, ¿qué? Vida, muchos bienes tienes para muchos años. Come, bebe, regocíjate. ¿Y qué le dijo Dios? Necio. No había entendido. Ser necio, hermanos, es vivir una vida donde Dios está lejos. Ese es ser necio. Ser un necio es pensar que yo merezco ser feliz. Eso es de un necio. Porque la vida no consiste en lo que tienes o en lo que puedas vivir. La vida consiste en que conozcas a Dios. Ese es el fin de todo el discurso. Ama a Dios y guarda sus mandamientos. Porque eso es el todo del hombre. ¿Te das cuenta? Cuando tienes la llave de la vida, empiezas a entender que tu verdadera vida empieza cuando veas a Cristo. Ahí empieza tu verdadera vida. Y esa vida es eterna. Esta vida es pasajera. Es pasajera. Lo podemos perder todo en un instante. Y cuando te mueras, nada te vas a llevar. Pero ¿sabes qué? Haced tesoros en el cielo, donde no hay ladrones, ni se corrompe. Entonces, vámonos por la parte final. Nabucodonosor, junto con todos sus sabios y astrólogos y videntes, no conocían estas 3 cosas: el camino, la verdad y la vida. No la conocían. Por lo tanto, no tenían iluminación. Termino, entonces.
Daniel 2:36 al 43. Nada más lo voy a leer, hermanos. Todavía no voy a entrar a esa parte porque vamos a analizar a qué se refiere. Recuerden que la cabeza de oro es Nabucodonosor. El reino babilónico fue uno de los reinos más gloriosos. En el punto de las bestias era como un león. No era fuerte militarmente Babilonia como lo fue los persas. Los persas no eran tan gloriosos, pero eran muy sanguinarios. Tenía este hombre llamado Artajerjes, que se lo han visto por decir en las películas estas de 300. ¿Sabe este hombre Jerjes? Así era. Era un hombre loco, que cuando dice que un río se llevó su puente, mandó a azotar al río. O sea, ya estaba loco. Se creía Dios. Entonces, Persia no era tan gloriosa como Babilonia, pero militarmente eran más fieros. Entonces, hermanos, vamos a analizar eso en las próximas semanas. Nada más lo voy a leer. Este es el sueño y también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior. ¿Quiénes eran? Los medo-persas, por eso estaban aquí. Medos, el pecho de dos manos, medo-persas. Pero un reino era más fuerte que el otro, pero eran dos, medos y persas. Después dice, levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce. ¿Cuál es ese reino? Grecia, con Alejandro Magno. Y el cual dominará sobre toda la tierra, y el cuarto reino será fuerte como hierro, Roma. Y como el hierro desmenuzará y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Recuerden que el reino más grande fue Roma, y se tuvo que dividir en dos, porque era imposible gobernarlo, y tuvo dos capitales, la capital Roma en Italia y la otra llamada Constantinopla. El problema de Constantinopla era que no tenía el mar como salida como lo tenía Roma, por lo tanto Constantinopla desapareció y se dividió el reino de Roma. Pero era muy grande Roma no era tan glorioso como Babilonia, pero era muy fiero para la guerra. Ellos idearon mucha ingeniería, como las catapultas, como los escudos grandes y los escudos pequeños. Ellos tenían los gladiadores, toda esa parte. Ellos idearon el sistema político y el sistema más o menos penitenciario que hoy rige en el mundo actual. Toda esa parte de tener juicios, todo eso, lo inventaron los romanos. La democracia sí, los griegos, pero la parte de meterlo a la cárcel y que espere su turno y que espere que haya audiencia fue de los romanos. Y todavía lo seguimos utilizando hasta el día de hoy. Entonces dice, y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en algo de fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas. ¿Y saben qué, hermanos? Eso está pasando ya. Ya está pasando ya. Pero no se unirán el uno con el otro, o sea, no se van a mezclar en una sola nación, sino que se harán alianzas de paz y toda la cosa. ¿Saben ahorita por decir que dos países que siempre estuvieron en guerra ahora ya han hecho un tratado de paz? Irak e Irán. Ya hicieron una alianza. Y los dos mismos son musulmanes, pero entienden la Torá o el Corán de manera distinta, por eso se pelean. ¿Pero qué creen? Ya han hecho una alianza. Por el punto económico, pero es muy frágil. Son países poderosos, pero las alianzas que tienen son que como el barro, se rompen con facilidad, aunque son países muy fuertes, aparte de hierro,
parte de barro. Así como vistes el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Bueno, hermanos, ahora vamos a entrar al estudio de reinos, de imperios que pasaron por este mundo y que la historia lo corrobora. O sea, esos imperios ya pasaron. Este tipo de visión ya, la mayoría de ellas ya se cumplió. Ya se cumplieron. Por decir, la profecía de las 70 semanas que después vamos a estudiar, ya se cumplió. Ya se cumplió y vamos a estudiar el por qué ya se cumplió esa profecía. Ya se cumplió ¿en dónde? En Cristo. Recuerden que las cosas que estamos viendo no es para que sepamos el futuro, es para que entendamos que en algún punto de la historia Cristo vino. Ese es el punto al cual tenemos que llegar. La profecía de las 70 semanas es para corroborar a Daniel cuándo vendría el Mesías. Y en la profecía de las 70 semanas dice cuándo vendrá. Ya se cumplió. Eso ya se cumplió porque el Mesías ya vino. Pero lo vamos a estudiar más adelante. Entonces vamos a estar aquí varias sesiones, hermanos, para analizar lo que Dios está diciendo. Y hermanos, todo esto que vamos a estudiar se conjunta para decirnos cuál era el tiempo que Dios había designado para que el Mesías apareciera. Que ese es el punto de la historia más importante de todas, cuando Cristo apareció. ¿Ok? Vamos a orar, hermanos, vamos a terminar ese tiempo.